con este tema empezamos el tema 2, las revoluciones burguesas. En concreto, comenzamos hablando de la independencia de Estados Unidos. Veréis, yo me imagino que de tanto verlo en películas, en series, de hablar de este país, que es uno de los protagonistas de nuestra política actual, os surgirá la curiosidad de saber cómo comenzó este país a funcionar como tal. Porque en su origen, en el siglo XVII, estamos hablando del año 1600, en el origen de Estados Unidos eran una zona colonial. Personas desde Inglaterra que estaban en contra de decisiones políticas o religiosas que se estaban tomando en su país, se marchan hasta unos territorios que habían sido, bueno, pues colonizados por los ingleses. Estos territorios se van a conocer a partir del siglo XVII y XVIII como las 13 colonias, que dependen, que son parte de la corona británica, del Reino de Gran Bretaña. Bien, estas 13 colonias son, ya las tenéis aquí, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York o New York, Pensilvania, New Jersey, Maryland, Virginia, Delaware, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Estas 13 colonias son el origen de lo que luego será Estados Unidos. En el libro tenéis un mapa de todo Estados Unidos más completo que se ve estupendamente. ¿Qué ocurre entre estas 13 colonias y Gran Bretaña? Pues que las relaciones entre los territorios se van a tensar, se van a hacer difíciles. ¿Por qué? Pues porque los colonos ingleses en las 13 colonias no tenían representación en su parlamento. Si nos acordamos del inicio del curso, vimos que después de la Revolución Gloriosa y con la llegada de Guillermo de Orange, aparece en Inglaterra la monarquía parlamentaria. Pues los colonos ingleses no tienen representación en el Parlamento. Simplemente tienen que acatar las órdenes que vengan desde Londres. Y claro, al no tener ningún tipo de influencia política en Londres, tienen que aceptar las decisiones que tomaban ahí y no podían participar de la política. Estaban excluidos. Si algo les afectaba directamente a ellos, como la subida de algún impuesto al comercio, no podían participar. ¿Por qué se va a desarrollar esta declaración de independencia, esta independencia de Inglaterra? Hay muchas causas, pero hay tres que son las principales, que las tenéis aquí marcadas. La primera va a ser la negativa del rey Jorge III, que es el nombre del rey que reina en Inglaterra y en las colonias, cuando empieza todo este problema entre los territorios. Y es que el rey Jorge III se va a negar, va a rechazar la petición de los colonos de participar en el Parlamento inglés. Otra decisión que no aparece aquí, pero que es muy importante, es la proclamación real, que no me salía el nombre, la proclamación real. Esta proclamación real que se va a dar en 1763, proclamación real de 1763, prohíbe a los colonos ingleses establecerse más allá de esta zona de aquí, donde están los montes Apalaches. Todo el territorio que tiene Estados Unidos, que va hacia allá, es enorme. Pues esta proclamación real prohibía establecer o avanzar más allá de esos montes Apalaches. Servía como de frontera que era imposible de traspasar. ¿Qué ocurrió? Pues que ya había colonos que se habían asentado por esta zona de aquí. Claro, como ya había colonos en esa zona asentados, perdían las tierras que habían conquistado o que habían controlado, incluso ya habían puesto en cultivo, habían construido sus casas, etcétera. Todo eso pues lo tenían que perder. Además de la proclamación real, de la imposición de no participar en la política, la burguesía, que empieza a prosperar en las 13 colonias, se ve amenazada
por el control del comercio que se ejercía desde Londres. Las colonias americanas participan muy activamente de lo que ya hablamos que se llamaba el comercio triangular y exportaban a Europa materias primas de diversa índole. Hablamos del algodón, del cacao, del tabaco y todo esto, bueno, pues estaba controlado desde Londres, los beneficios, los impuestos que cobraban y ellos no tenían ningún tipo de participación y veían ahí amenazado la prosperidad de las colonias. Y por último, también llegaron a las colonias, al igual que el resto del mundo, las ideas de la Ilustración, que ya hemos estudiado, esa idea de hacer a todos los hombres iguales, de predominio de la razón, de esa lucha política por reconocer la soberanía nacional, los contratos sociales, las constituciones, ¿os acordáis? De la división de poderes, de que no haya ningún Estado que pueda manipular a su población a través del control de los tres poderes, sino que se tiene que separar. Bueno, pues esta idea ilustrada llegan a las 13 colonias y también llegan las ideas liberales, que estudiaremos un poquito más adelante, de igualdad y libertad. Esto va a ser muy importante para los futuros estadounidenses. Bien, pues entonces tenemos que la población de las 13 colonias, de las 13 colonias está atada de pie y manos, no pueden participar en política, no tienen control sobre el comercio o sobre los dictados sobre el comercio, la burguesía ve amenazada su forma de vida. Llegan a las colonias ideas ilustradas, ideas liberales, que le hacen pensar de manera diferente. Y llegamos a un punto en el que ya la población de las 13 colonias va a ir más allá de la queja a la acción. Y esto surge en lo que se conoce como el motín del té. Aquí, motín del té, en 1773. Desde Gran Bretaña se va a implantar un nuevo impuesto que los colonos van a negarse a pagar. Pero lo más llamativo de todo esto es cómo se niegan a pagarlo. Se disfrazan de nativos americanos y se dirigen, un grupo de burgueses se disfrazan de nativos americanos y se dirigen al puerto de Boston, donde había un cargamento de té, y suben a los barcos y los tiran al mar en protesta por estos impuestos nuevos hacia las importaciones. Esto fue el detonante y Gran Bretaña manda soldados a las colonias, hay un clima de tensión, hay escaramuzas, hasta que en 1775 estalla la guerra de manera definitiva. Un año después, la fecha que todos conocemos, el 4 de julio de 1776, los representantes políticos de las 13 colonias se reúnen en la ciudad de Filadelfia para firmar la Declaración de Independencia. O sea, se declaran independientes de Gran Bretaña. Esta Declaración de Independencia los constituye como una república llamada Estados Unidos de América. El conflicto continúa hasta el año 1783. Este año se va a firmar el Tratado de Versalles, en París. En este tratado, Gran Bretaña reconoce la independencia de las 13 colonias, que a partir de ese momento en todo el mundo se van a llamar Estados Unidos de América. Unos años más tarde, en 1789, los estadounidenses van a promulgar una constitución. Esta ya establece el gobierno de la República estadounidense y establece su primer presidente, que es George Washington. La separación de poderes, tal y como proclaman las ideas ilustradas, y los derechos y la libertad de los ciudadanos. Todo esto está recogido en la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene la independencia de Estados Unidos? Pues lo primero es que los estadounidenses van a atravesar la barrera de los Apalaches y van a ir conquistando los distintos territorios de lo que va a conformar todo el conjunto de los Estados Unidos de América. Algunos territorios los compran, otros los colonizan,
otros hacen pactos. Depende del territorio, se va a ir haciendo de manera diferente. Si veis aquí en la leyenda que tenéis en el lateral, veis que hay 4 fases de formación de Estados Unidos. La primera es la que ocurre durante la etapa de las colonias y tras la guerra con el Tratado de Versalles. Son las 13 primeras colonias y el territorio que cede Gran Bretaña a estos colonos tras el Tratado de Versalles, para que puedan ampliar su territorio. Entonces, esta zona de aquí es la primera fase. La segunda fase se incorporan o se compran principalmente a España, la Florida, en 1803. En este momento reina nuestro monarca Carlos IV, ya hablaremos de él en clase. A Francia, no, la Florida se compra en 1812 y 1819, justo después de la constitución de las Cortes de Cádiz. La compra a Francia se hace en 1803. En pleno desarrollo de la Revolución Francesa. Este territorio, la zona, parte de Minnesota aquí al norte, se incorporó también en 1818. Por tanto, la segunda fase es el inicio del siglo XIX. Siglo XVIII, siglo XIX. La tercera fase ya la encontraríamos a mediados del siglo XIX. Se incorporan la zona de Texas y Oregón, zonas que se le quita a México, California, Arizona, Nevada, Nuevo México, y territorio que se le compra a México directamente al norte del actual México. Y por último, ya casi a finales del siglo XIX, Alaska se compra a Rusia en 1867 y Hawái se anexiona en 1889. Fijaros, es casi 2 siglos de expansión para formar lo que conocemos como Estados Unidos de América.